Estamos, presidente. Gracias, Soledad. Bueno, espero que los colegas se vayan incorporando para poder en algún momento llevar adelante el proceso de análisis y votación de artículo por artículo, indicación por indicación. ¿Hay alguna de las indicaciones, Soledad, presentada que sea inadmisible? Presidente, yo estimo que las indicaciones del senador Montes se refieren a beneficios tributarios respecto del impuesto a la renta, y desde ese punto de vista yo no las veo admisibles. Ya. Ok. O sea, para los efectos de esas indicaciones, para poder ser discutidas necesitaría, o no para discutida, digamos, para poder ser votada necesitarían patrocinio del Ejecutivo. Eso es lo que estimo Ya. yo. La comisión Muy puede bien. resolver otra cosa. Le voy a pedir al señor ministro que está, mientras se suman los otros colegas, que si las analiza o no, tenga claro si va a patrocinar alguna de ellas o no. Diputado Out. Jorge, presidente, hay una indicación que lo que hace es repetir el texto de una ley ya aprobada en la Cámara de Diputados sin que se haya hecho cuestión de admisibilidad. La que se refiere a las condiciones establecidas para impechar el beneficio. La primera de las indicaciones. La analizamos en detalle. Eso es lo que se aprobó en el fondo COVID, dices tú, ¿no? Sí, presidente. En el fondo COVID se aprobó eso en la sala. Ya, pero eso es un proyecto todavía que lo aprobaron en la Cámara. No en Senado. Yo me imagino que formó parte del debate completo del proyecto y dentro de ese contexto se podía votar o aprobar. No sé si que fue una indicación no patrocinada por el gobierno y votada favorablemente en la Cámara. Eso ya, pero se planteó la admisibilidad o no de la indicación. Porque la verdad es que independiente. No sé qué dice Monsalve, pero que yo recuerde, no se votó admisibilidad. Ya. En la comisión por lo menos no. En la comisión no, porque en la comisión estas indicaciones se aprobaron después en la sala. Y en la comisión se rechazaron en el fondo porque no alcanzaron el quórum de aprobación, pero no se planteó la inadmisibilidad. ¿Y cuál es el quórum que necesitamos para cada una de las indicaciones? No, era el quórum de aprobación en la comisión, o sea, no alcanzaron la mayoría, claro. No tuvo mayoría, ya, pensé que había quórum calificado. No, es que ellos lo plantean así, que se rechazaron por no haber alcanzado el quórum de aprobación. Ok, no nos adelantemos, entonces vamos indicación por indicación al artículo 1. Usted nos va guiando, secretario. Sí, presidente. A ver, lo primero que quiero aclarar para los efectos de la comisión, que ya se planteó, pero por si acaso lo reitero, es que en el fondo estas no son varias indicaciones, sino que va a ser una indicación que va a proponer un texto, digamos, a la aprobación de la comisión, y ese texto incorpora lo aprobado en la Cámara de Diputados, luego las modificaciones que se introdujeron en el Senado, que son las que están en negrita, en la Comisión de Hacienda del Senado, y en amarillo las propuestas conversadas durante el día de ayer, pero es una indicación. Entonces, pero entonces va a ser práctico, nos vamos a la columna que dice texto propuesto a la sala por la Comisión de Hacienda que tiene, efectivamente. Que tiene algunas modificaciones o algunas indicaciones. Ok. Claro, ahí. Bien, vamos al artículo 1 entonces. ¿Quiere que lo lea entero, presidente, o nada más que la diferencia respecto de...? Yo creo que la diferencia, porque ya lo hemos leído bastante, ¿no? Varias veces. Diputado Monsalve, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, presidente. La palabra. ¿Cómo está? Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que el diputado Marcelo Chilin tuvo dificultades para conectarse, por lo tanto lo estoy reemplazando. Yo no estuve en la etapa final de la comisión anoche, entonces solo quiero hacer una consulta, una humilde consulta, respecto si desde anoche a la hora en la que estamos se habrá producido alguna modificación sustancial a los avances que por lo menos hasta ayer habían acordado, que yo por lo menos me quedé en la propuesta del artículo segundo transitorio que hizo el ministro de Hacienda. ¿No? Efectivamente, diputado Monsalve, hasta la hora que terminamos,
Se plantearon varias incorporaciones a lo que son los 4 temas originales del texto que ustedes aprobaron en la Cámara y que después fue rechazado en la idea de legislar en el Senado. Junto a esos 4 temas, respecto a los cuales hay también observaciones que son las que vamos a ver en el detalle ahora. Por ejemplo, lo que está en el artículo primero, que establecía una rebaja del impuesto del 12,5%, ahora viene a un 10%. Y también se incorporaron la postergación de la boleta electrónica, se incorpora también la postergación del IVA, la rebaja del impuesto de primera categoría, como dice. Se establece en la legislación, a propósito de lo que usted decía, el artículo segundo transitorio, un fortalecimiento de la mesa de trabajo que está establecida en la ley permanente. Se incorpora el acuerdo del sector de la locomoción menor de pasajeros en sus distintas acepciones. En fin, bueno, hay una serie de cambios. Para algunos de los colegas suyos, el diputado Chilin específicamente, él se abstuvo en la idea de legislar, aduciendo que necesitaba conocer las indicaciones más precisas de lo que es el debate que estamos iniciando en particular. Hoy en la mañana el senador Montes hizo también un alegato que en la misma línea de lo que justificó anoche. Yo le planteé, como se hace siempre en las comisiones mixtas, si es que había un cambio en la votación. Él manifestó que no, que se mantenía la abstención y que iba a haber el detalle de cada una de las indicaciones. Suspendimos un rato nosotros para que cada cual tuviera el tiempo necesario para mirarla, a pesar de que, bueno, la hemos ya analizado sustantivamente. En términos políticos, ha habido expresiones de algunos colegas de que es un acuerdo débil, han dicho, algunos débil. Otros les parece que tiene avances importantes, otros lo considerarán más o menos, algunos lo considerarán más potente. Ahí ya esa parte no me corresponde a mí tratar de explicársela, cada cual sabrá. En eso es lo que estamos, diputados, y ahora lo que corresponde es votar en los artículos que están propuestos ahí, como explicó la secretaria, en la tercera columna del comparado. Yo supongo que usted lo tiene. Si no lo tiene, en todo caso lo van a ir mostrando en la pantalla, y le pueden hacer llegar inmediatamente también el texto. Las modificaciones que vienen planteadas a ese texto propuesto, que es el texto de la Cámara, más las modificaciones que se habían hecho en la Comisión de Hacienda del Senado, donde fue aprobado por unanimidad el texto original, salvo el tema de los intangibles, de la depreciación de los intangibles. Vienen, según la secretaria, yo no lo alcanzo a ver, diferenciados con letras amarillas, o sea, con colores amarillos donde hay modificaciones, y con, ¿cuál es el otro color, secretaria? En negrita, negra. En negrita, sí, las Negrita. modificaciones que hizo Hacienda en el Senado. Claro. Ahí está. Por ejemplo, en el artículo primero, ¿cuál es la modificación? Lo que está en amarillo ahí. El 10%. Donde dice artículo de 14 de dicha ley a 10%. Antes decía 12,5%. ¿Ya? Esa es la situación en que estamos, Manuel. Y yo lo que le pediría es que, supongo, secretaria, que nos sirve la formalización que hicieron ayer del reemplazo del diputado Chile, ¿no es cierto? Para no tener dificultades después. Sí. ¿Sí? Ya, ok. Sí, ¿puedo un pequeño comentario y una petición, presidente? Sí. O una consulta y una petición. ¿Las indicaciones se van a votar una a una o el conjunto de temas acordados van a ser objeto de una sola votación? Primera pregunta. La segunda es una petición producto de que esta es una votación muy importante. Solicitaría, como me estoy incorporando al final, poder votar después de que vote el senador Montes. Ahí veré si voto igual o voto distinto, pero pediría votar después del senador Montes como una pequeña cautela.
Bueno, con ganas de votar en contra. Ustedes sabrán qué es lo que se mete, pero en fin, ya es un tema de ustedes. No, mira, vamos a ir votando no las indicaciones, como se explicó al principio, creí que había sido claro. Vamos a ir votando la propuesta de redacción del artículo por artículo. Dentro de cada artículo hay algunas modificaciones que obedecen a las indicaciones que se han planteado largamente acá. ¿Ah? Ahora, si quiere, lo que puede hacer es votar después de que vote el senador Coloma. También puede ser otra alternativa. Esa es una mejor orientación, porque tendría que votar Lógico. contrario a lo que vota Coloma. Así que... Exactamente. En una de esas lo puedo confundir. En la lógica binaria que nos embarga en estos días. En una de esas lo confundo. Claro, en una de esas claro. Bien, entonces, señora secretaria, procedamos. Bien, entonces... Presidente, ¿puedo hacer una consulta antes de que...? Senadora Proboste, por lo que reconozco la voz, pero no la veo. Sí. Hola. No, presidente, quisiera hacerle una consulta por su intermedio al ministro. Sí, cómo no. No, solo para conocer cuál es el criterio, porque respecto al artículo 6º que se propone en este proyecto de ley para el transporte, me llama la atención que en general a las familias de clase media, en las iniciativas que hemos votado, lo digo por la consistencia legislativa, se les exige que tengan que haber reducido en al menos el 30% de sus rentas, porque esto no se hace extensivo para los conductores del transporte. Yo quisiera hacerle esa consulta al ministro, si me la puede explicar, presidente. Ok. Senadora, le pido por favor si lo podemos ver cuando veamos el artículo 6º, ¿es posible? Porque para no enredarnos y seguir con un cierto orden. ¿Ah? ¿Te parece? Sí, me parece. Ya, ok. Entonces, señora secretaria, sigamos con el artículo 1 a ver si empezamos en algún momento. Entonces, presidente, la primera diferencia que estaría introduciendo el Ejecutivo es que en el caso de la disminución transitoria de la tasa establecida en el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, reemplaza el guarismo 12,5 por 10% para las rentas que se perciban o devenguen durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022. Bien. Ofrezco la palabra. Si hay alguna consulta, si hay algún comentario, lo sometemos a votación entonces. Presidente. Sí, perdón, senador Monte. No, mira, quiero ser muy claro, esta fue una solicitud de la UDI al ministro de bajar de 12.5 a 10. Nosotros nos parece que el impacto general es bastante limitado. No era parte del acuerdo que había porque era 50%, pero el ministro inmediatamente lo acogió. Cuesta $100 millones. El diputado Daniel Núñez le dijo por qué no trasladamos estos $100 millones a otro tipo de beneficios más directos, a sectores que están particularmente postergados. Nosotros vamos a aprobar el artículo con el 10%, pero dejando en claro que esto es supuestamente para buscar un acuerdo compensado, porque la verdad que este es el único costo que tiene el acuerdo que ha planteado hasta ahora el ministro. Pero lo vamos a votar a favor sabiendo que no es ni parte del acuerdo y nosotros no está dentro, y que el impacto no va más allá de 84.000 pequeñas empresas en el máximo dentro de un total de 1 millón. Y eso queríamos dejarlo en claro. Y pedimos que esto quede establecido en el acta, señora secretaria. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer comentario? Si no, procedemos a votar o argumentan el voto. Si le parece. Senador Coloma. Gracias, presidente. Yo quiero valorar que no fue solicitada por Chile Vamos, fue una solicitud conjunta que a mí me tocó hacer en representación de Chile Vamos. Creo que esto ayuda a un número importante de pymes. Para mí, 100.000 pymes o 90.000 pymes es algo significativo y obviamente puede ser más en la medida que esto genere incentivo a la inversión. Si el tema de fondo es cómo favorecemos la inversión, cómo favorecemos a que haya planes, que haya personas que teniendo una situación compleja, y probablemente esto va a estar vinculado después respecto a programas de empleo que tienen que venir, se atrevan o den el paso o a innovar, a crecer, a generar actividad. Entonces yo creo que esto es bien importante, no lo miraría como algo menos, creo que
ayuda a todos, no tiene a nadie que le pueda afectar, creo que apunta en el sentido correcto. Quería decir que era una iniciativa de Chile Vamos, que yo la valoro mucho. Muy bien, gracias, senador. Señora Soledad, procedemos a votar el artículo 1. Presidente Jaime Mulet. Don Jaime, ¿cómo el está? Diputado, buenos días, presidente, buenos días a los otros señores diputados y buenas tardes ya en realidad. Sí, buenas tardes, perdón. Mire, me pidió Daniel Núñez y él iba a hacer las presentaciones correspondientes que le reemplace a partir de las 12 horas que yo podía. Así es. Quiero preguntar si él efectivamente hizo llegar el reemplazo, señor presidente, para ver si me integro a la sesión ahora para poder votar o no votar. Nos avisó el diputado Núñez desde Illapel que estaba complicado, que usted lo iba a reemplazar, que estaba haciendo las gestiones para hacer llegar el reemplazo. Nosotros le dijimos, bueno, que era responsabilidad de él que usted lo reemplazara, pero cada cual escoge su reemplazante. ¿Llegó el reemplazo? ¿Llegó el reemplazo? Sí, sí. Ya, entonces hizo las gestiones, quiere decir que llegó el reemplazo. Y bienvenido, diputado Mulet. Usted reemplaza al diputado Núñez. Así que está. ¿Cuál es el fondo? Gracias, presidente. ¿Qué es lo que tiene de fondo el diputado Mulet, que es tan bonito? El desierto florido de Atacama, distinguido. ¿Está así ahora? ¿Está así ahora? No, sí, es del 2017. Bueno, cada 4 o 5 años. Estaba Mulet. Estaba florecido. Ahora no. Bueno, ya. Estamos procediendo a votar. Pongámonos. El picado negro. Escoba, dijo el otro. Señora Soledad. Entonces, el señor presidente pone en votación el reemplazo del algoritmo 12,5 por 10. Diputado Out. A favor. Senador Coloma. A favor. Senador García. A favor. Senador Lagos. Sí, voy a votar a favor con solamente fundamentar una pequeña comentario. Creo que lo que nos viene para de aquí a los próximos 8 o 10 meses, más que medidas de reactivación, proinversión me refiero, que es lo que se supone que busca esta medida, son más transferencias directas a las familias, creo yo, para estimular la demanda por lo que viene, porque creo que vamos a tener un rebrote de pandemia, pero lo vamos a aprobar, pero creo que los énfasis deberían estar concentrados en otra área en este minuto. Gracias. Senador Montes. Mire, yo quiero solamente decirle al ministro que creo que esta frase del senador Coloma, de que esto va a incentivar la inversión, debería al menos quedar registrada para que hubiera una evaluación posterior, porque lo que ha dicho el senador Lago es lo que yo pienso también. O sea, no creo que esto sea un incentivo a la inversión ahora en el corto plazo. Lo aprobamos nosotros porque está en el acuerdo, pero la verdad que lo ideal hubiera sido orientarlo de otra manera estos recursos. 800 millones de dólares en 3 años podrían haber tenido también otra forma más directa de incentivar la producción. Pero ya que fue parte del acuerdo, yo lo voto a favor. Diputado Monsalve. Micrófono, diputado. Sin micrófono, Manuel. No se oye. Quedé un poco confundido, ya que el senador Coloma y el senador Monte ambos lo aprobaron. Entonces, es una situación compleja, presidente. Pero solo decir que el Parlamento y la Cámara de Diputados han legislado ya en varias oportunidades proyectos de ley, tanto de incentivos tributarios al principio de la pandemia, como destinados a la pequeña y mediana empresa, en el caso de la ley de FOGAPE. En todos esos proyectos de ley, el gobierno ha argumentado que esos proyectos resuelven el problema de la pequeña y mediana empresa, y esa afirmación ha resultado total y completamente falsa. Yo entiendo que el Senado rechazó en general este proyecto justamente porque consideró que la respuesta a la pequeña y mediana empresa era insuficiente. Yo voy a aprobar este artículo. Ahora, efectivamente tiene un impacto acotado, cerca de 89.000 pymes podrían verse beneficiadas con la reducción del impuesto de primera categoría, y yo quiero volver a insistir en que a pesar de los reiterados errores a la hora de discutir estas políticas públicas en materia de qué tan eficaces son para resolver el problema que hoy día vive Chile, particularmente la pequeña y mediana empresa, el gobierno insiste en no incorporar propuestas que permiten llegar con mayor cobertura y con mayor eficacia. En este caso voy a votar a favor y después ya discutiremos el fondo en el artículo 2º transitorio. Gracias, presidente.
Diputado Mulet. Presidente, un par de cosas. Yo me tomo los argumentos de Carlos Montes, de Ricardo Lagos Weber y de Manuel, para no repetirlos, y lo de los gremios de las pymes que estuvieron y con los que conversamos en la mañana de ayer y después la tarde de la comisión. Creo que no va por el camino correcto. No voy a repetir los argumentos, señor presidente, yo me voy a abstener. Diputado Pérez. Está sin micrófono, diputado. Leopoldo. Yo voy a votar a favor, presidente. Me gustaría, por su intermedio, precisarle al senador Monte, que está muy riguroso respecto a las cifras, datos y argumentos, que en su carta enviada al diario El Mercurio, él habla de 497.000 micro y pequeñas empresas. Pero ayer, en la noche tarde, nos hablaba de más de 1 millón. Entonces, me gustaría que me aclarara las cifras, porque la diferencia es sustantiva. Voto a favor, presidente. Gracias. Diputado Ramírez. Presidente, esta es una petición que hizo Chile Vamos en su conjunto. Por lo tanto, primero agradecer al gobierno que la haya acogido, a la oposición que en su gran mayoría la vota a favor. Y simplemente decir que esta propuesta no viene en el fondo de nuestra cabeza necesariamente, sino que viene de un diálogo con las pymes, y por lo tanto lo que está haciendo esta comisión de manera masiva es aprobar algo que las pymes han pedido. Entendemos que no es una medida que vaya a generar un gran cambio, pero por supuesto que esta medida conjunta con otras que estamos tomando sí van a generar un mejor escenario para las pymes y para la reactivación económica. Así que voto a favor. Presidente. A favor. Queda aprobado entonces por 9 votos a favor y 1 abstención. Enseguida, y antes de la próxima modificación, digamos, que propone el Ejecutivo, están las indicaciones, las proposiciones del senador Montes respecto del artículo 22º transitorio bis, que incorpora el número 3 del artículo 3º. El senador Montes propone incorporarle incisos nuevos a este artículo 22º transitorio bis. Perdón, Sole, no se alcanza a escuchar bien. Y lo puede poner en pantalla, please. ¿Lo van a poner ahora, senador? Entonces, al artículo 22º transitorio bis, que incorpora el número 3 del artículo 3º, el senador Montes propone agregarle los siguientes incisos 4º, 5º y 6º nuevos. No podrán acogerse a las normas anteriores los contribuyentes que sean empresas controladas por sociedades con domicilio principal o que tengan filiales en paraísos fiscales, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 41H de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Misma prohibición aplicará para las empresas que tengan sociedades relacionadas con sede en estos territorios o jurisdicciones con un régimen tributario preferencial. Tampoco podrán acogerse los contribuyentes que sean empresas que se encuentren condenadas por sentencia firme y ejecutoriada por ilícitos graves contra la libre competencia, contemplados en el Decreto Ley número 211 de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado por el Decreto con fuerza de ley número 1 de 2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Las empresas estratégicas solventes que se acojan a la negociación instantánea e íntegra a que se refiere este artículo y que estén organizadas como sociedades anónimas, solo podrán distribuir a sus accionistas hasta el mínimo de los dividendos señalados en los artículos 78 y 79 de la Ley número 18.046, esto es, un 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio durante el periodo a que se refiere el inciso primero. Asimismo, sus directores recibirán el pago de un máximo de 50% de la remuneración promedio
de los últimos 6 meses anteriores, sin percibir honorarios, bonos u otros estímulos adicionales por el ejercicio de dicho cargo. Esta es la primera proposición del senador Montes para incorporar estos incisos cuarto, quinto y sexto, y tiene una segunda en que incorpora los incisos octavo y noveno. Pero veamos esto primero. Soledad, Presidente. perdón, secretaria, para tener claro, yo entiendo que esto es inadmisible, ¿no es así? Presidente, la Secretaría estima que se refiere a beneficios tributarios y que desde ese punto de vista es inadmisible. Ya. Bien. Bueno, el senador Coloma estaba pidiendo la palabra, presidente. Yo perdón, también, no presidente. O no senador sé, Coloma. Sí, que se la da al senador Monte antes, presidente. No, si quiero seguir tu inspiración. No, si yo le iba a preguntar a la secretaria exactamente eso. Yo he tratado siempre de ser de riguroso en esta materia cuando le conviene o cuando no le conviene. Por eso ayer le pregunté respecto del tema de los taxistas y colectiveros, que es muy importante, se podía entender que estaba dentro de ideas matrices, y ella me dijo que sí, creo que ministra de Fe, y yo también tenía la duda, y eso obviamente me importa. De la lectura, no, ni siquiera voy a hacer un comentario, me parecía que era precisamente de aquellas cosas que tenían que ver con tributo y que era iniciativa exclusiva, pero con la secretaria lo dijo mejor que yo, así que yo he pedido la palabra justo antes de aquello. ¿Podría dar los argumentos el diputado Monsalve o Mulet, digamos, de cómo se discutió en la Cámara antes de dar una opinión? Bien. Bueno, yo creo que el tema lo hemos discutido largamente. Si la Secretaría estima que es inadmisible, yo pienso lo mismo como presidente. Si les parece, le consultaría al Ejecutivo si está en disposición de patrocinar alguna de las propuestas que aquí están y para poder avanzar. Si no, nos vamos a quedar en el trámite reglamentario. Le pregunto al señor ministro si está por ahí. Sí, presidente. No estamos dispuestos a patrocinarla, presidente. Hay buenas razones de fondo técnicas a las cuales ya me he referido y creo que no vale la pena ahondar de por qué lo que se propone acá no nos parece y no estamos dispuestos a patrocinarla. Es claramente inadmisible la indicación. Solo recordar, presidente, como dije antes de ayer, es que sería desde ya bastante curioso que una norma transitoria fuera a cambiar un criterio permanente que está en la ley de impuesto a la renta, porque usted en el artículo 31.5 se establece claramente que se entiende por depreciación en cualquiera de sus acepciones, lineal, semi-instantánea, acelerado o instantánea, y esa definición no incluye ninguno de los criterios excepcionales que aquí se ponen. Entonces, ya desde ya es curioso que una norma transitoria vaya a cambiar lo permanente, pero hay más, presidente. Tampoco hubo un cambio en esta materia en la reciente modernización tributaria que nosotros acordamos, que aprobaron, que ustedes votaron favorable, que ya tiene una depreciación instantánea al 50%, pero el concepto de depreciación instantánea está ahí y no se le impuso ninguna de estos cambios a esa norma permanente. Por lo tanto, malamente uno podría pensar que en una norma transitoria vaya a cambiar algo permanente que fue aprobado con el voto de usted. Así que, entre otras razones, presidente, entre otras razones, menciono estas para justificar por qué no vamos a patrocinar esta indicación inadmisible. Muy bien. Diputado Monsalve. Sí, está bien que el ministro pueda dar razones de forma, pero lo concreto es que la indicación plantea temas de fondo. Hay que recordar que cuando aprobamos la Ley de Protección del Empleo hubo un escándalo público de carácter nacional rechazando la distribución de utilidades que hizo Cencosud. El propio gobierno en esa oportunidad salió a rechazar la práctica que había hecho Cencosud, lo que finalmente determinó que echara pie atrás. O sea, el propio gobierno reconoció que era una práctica inaceptable desde el punto de vista ético, que una empresa que recibía ayuda del Estado estuviera finalmente distribuyendo utilidades a sus accionistas a la vista y paciencia de todos. Entonces la pregunta es muy simple y muy directa al ministro.
¿A él le parece que el Estado tiene que Carlos. ayudar a empresas que han cometido un delito, por ejemplo, como la colusión, que han sido condenadas, que han vulnerado la fe pública y que a partir de eso han estafado a los chilenos? ¿En eso el ministro está de acuerdo? Porque la indicación lo que busca es impedir que eso ocurra. O sea, impedir que aquellas personas que se han puesto de acuerdo y han cometido un delito vulnerando la fe pública y estafando a los chilenos reciban ayuda del Estado. Y lo que el ministro elude es esa respuesta. ¿Él está a favor de eso o en contra? La indicación lo que hace es evitar que ocurra. Y el ministro está, por una cuestión de forma, tratando de dejar esa indicación fuera. Entonces, a mí, la pregunta que me resulta, digamos, incomprensible es que el ministro no se refiere a los temas de fondo. Vamos a permitir que en Chile empresas que reciben ayuda del Estado cometan delitos, vamos a permitir que distribuyan utilidades, vamos a permitir que se lleven las ayudas que ha entregado el Estado a paraísos fiscales. ¿En eso el ministro está de acuerdo? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Y por lo menos en la Cámara votamos a favor de estas indicaciones, y si es que la presidencia y la secretaría consideran que es inadmisible, yo pido que se vote la admisibilidad. Gracias, diputado González. Diputado Ramírez, diputado Bau. Gracias, presidente. Presidente, mire, el diputado Monsalve menciona el caso de Cencosud. Yo simplemente quiero recordar que cuando nosotros discutimos y votamos el beneficio de suspensión de la relación laboral, nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Nosotros vamos a hacer filtros de las empresas que pueden o no pueden postular ex ante, o vamos a hacer un análisis ex post? Si nosotros decidíamos que íbamos a poner una serie de filtros y hacer un análisis ex ante, lo que eso iba a significar, presidente, es que con las miles de solicitudes de suspensión de la relación laboral habría sido imposible hacer un análisis ex ante, habría sido todo el proceso muy lento y muchas empresas hubieran quebrado antes de haber podido acceder al beneficio. Por eso la discusión que nosotros tuvimos en la Cámara, en la Comisión de Hacienda, tomamos la decisión de que cualquier tipo de sanción por mal uso del beneficio tenía que ser ex post, de tal manera de que pudieran llegar las ayudas de manera rápida. Y haciendo el análisis ex post del ejemplo que pone el diputado Monsalve, hasta ahora yo no conozco ningún caso, ni uno solo, de empresas que hayan hecho mal uso de ese beneficio. Cencosud quiso hacerlo y ellos mismos se echaron para atrás. Y yo creo que el hecho de que nosotros hayamos tomado esa decisión finalmente fue sabio, le dio celeridad al sistema y hasta ahora yo no conozco ni un caso de mal uso. Respecto a este caso en particular, yo preferiría que si es que hay empresas que rompen la ley, ya sea porque se coluden o por la razón que sea, que nosotros vayamos y sancionemos a la empresa y sancionemos a las personas que se coludieron o que incurrieron en la falta que está tipificada en la ley. No me parece que la forma de abordar a una empresa que cometió algún ilícito sea finalmente perjudicando a sus trabajadores. Acá que paguen los que cometen los ilícitos, no que paguen justos por pecadores. Entonces la pregunta de fondo que plantea el diputado Monsalve no es una pregunta de fondo. La pregunta de fondo es, ¿nosotros vamos a perjudicar a los trabajadores de empresas cuyos dueños en el pasado cometieron ilícitos? ¿Esos trabajadores valen menos que otros? Esos trabajadores que no tienen ningún tipo de culpa, respecto a la palabra del derecho, no tienen ningún tipo de culpa, finalmente van a tener que quedarse sin pega. Yo, presidente, soy de la idea de que tenemos que tener mano dura contra los que hacen trampa. Yo creo en el libre mercado. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir acá. A mí me encantaría que hubiese penas de cárcel para aquellos que hacen trampa. Pero creo que la sanción tiene que ir dirigido a aquellos que hacen trampa y no limitar beneficios que están pensados para los trabajadores de esas empresas. Y por lo mismo yo creo que la pregunta de fondo que hace el diputado Monsalve, si vamos a beneficiar o no a ciertas empresas, yo creo que la pregunta de fondo es si vamos a beneficiar o no a ciertos trabajadores. Porque al final del día lo que estamos votando acá es intentar mantener el empleo, porque es la única forma de poder reactivar la economía, que es de lo que se trata este proyecto.
Muchas gracias, diputado Ramírez. Diputado Out. Solo una disquisición formal. No fue objetada la admisibilidad en el trámite del fondo COVID y es objetada aquí porque alude a cuestiones tributarias. Nosotros aprobamos restricciones al uso y la transferencia de fondos de recursos desde el fondo COVID. Y eso está aprobado. Por lo tanto, o por lo menos en la Cámara, si se refrenda en el Senado, quien puede lo más, puede lo menos. No se podrá recurrir al fondo COVID para beneficios donde haya empresas que tengan depositados sus recursos en paraísos fiscales y todo lo demás. Y desde ese punto de vista, para mí, la inadmisibilidad referida a esta está resuelta o estaría resuelta si el Senado ratifica lo obrado por la Cámara, porque no se podría recurrir al fondo COVID para beneficiar a empresas en las condiciones que están señaladas en la ley que aprobó la Cámara. Gracias, diputado. Bueno, vamos a proceder entonces a votar la propuesta, o sea, la petición hecha por el diputado Monsalve respecto a la admisibilidad, y los que quieran hacer uso de la palabra argumentan ahí para los efectos de poder avanzar. Presidente, por su intermedio, ante la votación, si me permite. Sí, señor ministro. Sí, no, es que quisiera responderle al diputado Monsalve, dado que me emplazó directamente sobre el fondo, no tengo ningún problema. Solo partir por señalar algo que es bien obvio. Cuando uno tiene una diferencia sobre algo técnico, no quiere decir que tenga una diferencia sobre los objetivos. Entonces, cuando él plantea que al tener una diferencia respecto a los elementos técnicos, él sugiere que yo estaría por favorecer a los abusadores, me parece que, bueno, si eso, al menos lo que entendí yo, estoy en completo desacuerdo. Creo que en esta mesa podremos tener discrepancias sobre los instrumentos, pero una concordancia respecto a los objetivos. No pensaría jamás que alguien acá pudiera estar avalando a los abusadores, y en lo particular jamás lo he hecho. Creo en la competencia, creo en las sanciones duras, y por lo tanto simplemente quería partir por aclarar eso, porque si no el debate se enrarece, presidente, cuando uno saca o extrapola conclusiones lógicas que se pierden en el camino varios elementos, ¿no? Parto por ahí. Respecto a lo técnico, presidente, y al fondo que se me emplaza, mire, hay varias razones. Primero partamos por una cosa bien intuitiva y bien conceptual. Cuando uno piensa en los paraísos fiscales y ponerle restricción a los paraísos fiscales, cuestión en la que como país hemos estado de acuerdo, ustedes mismos han aprobado varios proyectos de ley que tienen que ver con esto, con intercambio de información, con la agenda BEPS de la OCDE, en fin, patrocinados e impulsados por este gobierno y por otro gobierno. Uno, ¿qué es lo que tiene en mente? Lo que tiene en mente es que a uno no le eludan los impuestos, no le evadan los impuestos que tiene que pagar en Chile por la vía de estar en paraísos fiscales. Lo que busca es que la gente pague lo que tenga que pagar. Ese es el norte, creo que todos estamos de acuerdo. Pues bien, presidente, en el caso de la apreciación instantánea, como yo lo decía el otro día, primero, aplica a sociedades operativas domiciliadas en Chile. Segundo término, presidente, la verdad es que, como bien sabemos, cuando esa empresa, incluso si su accionista estuviera domiciliado en un paraíso fiscal, cuando tenga que repartir los dividendos, va a pagar la tasa máxima de 44,45, ni siquiera el 35% de impuestos adicionales. Es decir, es una maximización del pago y no una minimización del mismo. Lo tercero, presidente, y esto es un poquito técnico, pero en nuestro ordenamiento jurídico, en la ley de impuesto a la renta, está claramente establecido que cuando se distribuyen dividendos, en el caso de persona instantánea, esa depreciación se reversa por completo para efectos de calcular el pago de dividendo. Por lo tanto, no hay ningún perjuicio fiscal a ese respecto. Y lo último, presidente, acá recordar algo que, perdone que sea majadero, yo lo he dicho varias veces, pero me parece que conceptualmente es bien importante esto. La depreciación instantánea no supone un regalo, no supone un subsidio del fisco a las empresas. Lo que hace es acelerar o no en el tiempo la forma en que se deprecian sus activos fijos, en este caso. La pregunta es, ¿lo voy a depreciar en un año, depreciación instantánea, o lo voy a depreciar en 3 años? ¿Ah?
y por lo tanto es una distribución temporal de esos flujos, pero no implica una transferencia económica. De hecho, en valor presente, es decir, todos los flujos descontados y traídos hoy día, no hay diferencia alguna. Solo terminar, presidente, señalando, y este punto me parece muy importante, que la depreciación instantánea ya existe en nuestro ordenamiento tributario. Ustedes lo aprobaron, nosotros lo propusimos, en la modernización tributaria, eso es lo que consta, así está definido, no se hace ninguna de estas normas de excepción, en parte por las razones técnicas que he mencionado, y por supuesto ellas nada tienen que ver con un tema de abuso. Por último, presidente, respecto a la inadmisibilidad y la referencia que se ha hecho aquí a la discusión del fondo COVID en la Cámara, refrendar, uno, nosotros no patrocinamos esa indicación, por lo tanto, malamente podríamos, por consistencia, patrocinar aquí esta misma. Y segundo, presidente, creo que el que no se haya declarado inadmisible esa indicación en ese momento no es sinónimo que no se pueda declarar inadmisible este punto en esta vuelta, de alguna manera por lo que decía el diputado Aut. Lo que estaba en esa oportunidad, en el artículo 8 contenido, hablaba de transferencias o apoyos a empresas domiciliadas en paraísos fiscales, etcétera, ¿no? Dejo de lado la dificultad técnica sobre ese artículo, pero acá lo que estamos discutiendo, presidente, son medidas tributarias, que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y por lo tanto me parece que es evidente, como la secretaria lo ha manifestado con muchísima claridad, que una indicación de esta naturaleza sería completamente inadmisible, presidente. Solo eso para responder al fondo y al emplazamiento. Gracias. Bien, vamos a proceder entonces a la votación de la admisibilidad o inadmisibilidad propuesta por el diputado Monsalve. Cada uno puede argumentar en el momento. ¿Me permite, presidente, antes de votar, por favor? Es que, ¿sabes, Carlos? Yo le pediría que vayamos avanzando. Bien, si pero yo no en este punto. Si el contenido lo discutimos después. Si yo sobre esto quiero dar una opinión general, ya el ministro la dio y creo que es bueno que haya debate general de estas materias, nomás no quiero entrar a discrepar con la mesa. Hemos discutido latamente, pues senador, no perdone, no quiero inhibir el uso de la palabra, pero... Es que eso es lo que te quiero pedir, que me permita dar una opinión. Han dado prácticamente todos los miembros de la comisión. Muy bien, senador Monte, usted que ha hablado poco en las sesiones anteriores tiene el uso de la palabra. Mira, no te voy a contestar eso, pero mira, es que las cosas tienen límite, pues, Carlos. Si hay que tener respeto por los demás. No, pero perdóname, aquí uno tiene derecho a por la presidencia, porque tú te tomas la palabra cada vez que quieres y hablas todo el tiempo que quieres y estás en tu derecho. Contrólate un poco, por favor, pero yo lo que quiero decir... No estoy descontrolado, al revés, te pido a ti que te controles. Tienes el uso de la palabra, puedes argumentar. Ya empezaste, como todas las veces en la comisión, Jorge, ya todas las veces, si podemos discrepar también. Sí, por supuesto. Yo le respecto... Sí, pero bueno, es lo mismo que ha hecho mucho rato. Pero mira, yo en primer lugar creo que este tema no está fuera del acuerdo, para que nadie diga que esté fuera del acuerdo. En segundo lugar, esta es un beneficio tributario que favorece a las grandes porque ya las chicas lo tienen. En tercer lugar, yo creo que es bien importante decirlo, y creo que es razonable votar la admisibilidad o no, porque la Secretaría es bastante restrictiva para tratar el tema, porque aquí lo que se está diciendo condiciones para no acceder a un beneficio, eso es lo que se está planteando, condiciones que impiden acceder al beneficio. Y se podrían haber agregado otras condiciones, y pueden haber, eso no es, y la verdad que el Parlamento no tenga facultad para eso es excesivamente restrictivo. Respecto a este debate y a nivel internacional, yo leería la lista larga de países que han hecho lo mismo. Francia, Australia, hasta en Estados Unidos las leyes, en todos lados, han puesto restricciones para quienes acceden a estos beneficios propios de esta situación. En el caso de los paraísos fiscales, Estados Unidos lo tiene prohibido todo, que las empresas con sede en Estados Unidos tienen paraísos fiscales. Nosotros cuando discutimos la reforma del 2014 venía esto también de prohibir, parecido a la norma norteamericana. Eso se levantó a cambio de la norma antielusión, que la oposición no la aceptaba en ese entonces, oposición de derecha, no la aceptaba y dijimos, bueno, ya, pero que se incorpora la norma antielusión, que fue un tremendo avance porque no estaba con el desarrollo que eso tenía. Respecto al contenido mismo, yo creo que es como bien básico el hecho de que si hay ciertos beneficios, si hay posibilidad de acceder a 5.140 millones de dólares, porque el ministro siempre dice 2.000, pero no son 2.000, son 5.000. Son 2.000 en el fondo COVID y 3.000 para el 2023 para el pobre nuevo gobierno que va a tener inmediatamente un descuento de 3.000 millones de dólares por este efecto.
Se dice siempre que esto no tiene impacto fiscal. Eso no es correcto. Esto tiene el impacto fiscal concreto, que hay usos alternativos para los recursos. Si no se disminuye ahora los 2.000, esos 2.000 se podrían destinar a otras actividades, a otras iniciativas, a otras acciones. O sea, tiene un impacto determinado, y eso hay que tenerlo bastante presente. Yo creo que los argumentos del diputado Ramírez, que esto perjudica a los trabajadores, perdóname, ojalá esto tuviera algún efecto en la ganancia de capital para efecto de distribución a nuestros trabajadores. No veo por dónde puede ser, pero la verdad es que los que dicen que esto, yo vuelvo a decir, y yo le pido al ministerio, al ministro, que sea, si somos rigurosos, que haya posteriormente, a fines de este año y a fines del otro, una evaluación del real impacto de estas medidas en la inversión. Eso le pido. No quiero aquí, no hemos querido incorporar un artículo al respecto, pero que el mínimo rigor, lo que dijo antes el senador Coloma y lo que dijo ahora el ministro, si esto, ¿qué impacto real? Porque hay distintas opiniones que dicen que el impacto real es bastante restrictivo. Bueno, en fin, yo creo que esto es admisible también, al igual que otros senadores, otros parlamentarios. Gracias, senador Monte. Señora Soledad, por favor, puede proceder a tomar la votación de la admisibilidad o inadmisibilidad, que es lo que se supone estábamos discutiendo. Muy bien. Diputado Out. Micrófono, diputado, por favor. Pero permite el presidente, voy a fundamentar. Yo estoy de acuerdo con parte de la indicación, particularmente la que se refiere a los paraísos fiscales. Tengo menos acuerdo con aquella que castiga por hechos pasados, porque contraviene un principio jurídico muy obvio, que es que no se condena 2 veces por el mismo delito. Tampoco precave la posibilidad de que sean otros los dueños de esa misma empresa, pero la empresa quedaría condenada por hechos cometidos por personas determinadas que ya no están a cargo de la empresa. Pero mi tema es la admisibilidad. Yo no voto cuestiones inadmisibles, y en este caso la Secretaría ha sido clara cuando se trata de cuestiones tributarias. Por lo tanto, y creo además que estaría resuelto por lo que nosotros hicimos en la Cámara en referencia al conjunto de los recursos involucrados. Yo me voy a abstener. Senador Coloma. Voto por la inadmisibilidad, como planteó el secretario. Secretaría. Senador García. Considero que es inadmisible, pero además quiero agregar que un informe emitido hace poco por la OECD señala que países como Australia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, España, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Alemania, entre otros, han implementado como medida para favorecer la inversión a raíz de la pandemia que afecta al mundo entero, la depreciación instantánea. Nosotros tenemos un serio problema de inversión. Lo que estamos haciendo es imitar a países desarrollados, a países que desde muchos puntos de vista los miramos con mucha atención, y de alguna manera tratamos de seguir sus buenas políticas públicas, no todas, las buenas, por supuesto. Y yo creo que en este caso la depreciación instantánea es una buena política pública para aumentar nuestros niveles de inversión y de esa manera lograr lo que todos queremos, la recuperación de nuestra economía, la recuperación de nuestros empleos. Yo creo firmemente que es inadmisible la indicación. Senador Lagos. Sí, ¿se escucha? Sí, senador. Ya. Crecientemente, me voy a tomar un segundo, presidente, por lo menos estoy fundamentando el voto, o sea, no me puede retar. No me puede retar. ¿Ah? Una broma, una talla para distender. Ya. No, sabe que crecientemente, si usted observa lo que ha pasado en los últimos 20 años, en aquellas sociedades más sofisticadas que las nuestras, más justas, más igualitarias, hay un debate creciente respecto a si el uso de recursos públicos, si las reglas internacionales, si el multilateralismo, si los intercambios comerciales tienen que estar sujetos a ciertas condiciones en la forma de proceder a hacer las cosas. Y así surge un debate respecto a condiciones, respecto a empresas que utilicen trabajo infantil o la forma que contaminan.
Y eso que se legisla a veces internacionalmente tiene que traducirse a legislación interna. Y usted tiene sanciones para eso. Entonces, cuando aquí se habla de poner limitaciones al tema de la depreciación instantánea, lo que se está buscando no es poner en cuestionamiento la depreciación instantánea como un concepto, como una herramienta para incentivar la inversión. Lo que se pone en cuestionamiento es bajo qué condiciones se puede acceder a ese beneficio, o bajo qué condiciones el costo alternativo de usar los recursos se justifica dadas las circunstancias actuales. Le quiero decir más, la diferencia que hay entre Europa y Estados Unidos, y me voy a poner latero acá, por ejemplo, el tema del uso de coimas. No era infrecuente hasta hace pocos años que empresas europeas estaban autorizadas de manera velada, pero aceptada, de incluir entre sus gastos para generar la renta las ayudas que obtenían ya por su inversión extranjera en otros países. Y Estados Unidos eso lo rechazó frontalmente y han tenido una diferencia brutal. Y hoy día el mundo camina hacia allá, hacia evadir eso, a poner condiciones. Y lo mismo pasa con los paraísos fiscales. Todo lo que se hizo y se hace en la OCDE a través de los BEPS, ¿ya? Los cuales además el ministro conoce bien porque estuvo allá, apunta a qué? A cerrar el oxígeno de aquellas inversiones, de aquellos domicilios en paraísos fiscales que tienden al final del día a evadir el pago de impuestos. Entonces, a mí me parece que es razonable avanzar en poner condiciones a la hora de distribuir beneficios. Nosotros lo hacemos en Chile. Aquellos que no cumplan con la legislación laboral respectiva no pueden participar de las compras públicas. Claro, y lo hacemos. Entonces, no nos sorprendamos. Otra cosa es lo que estamos discutiendo acá, la admisibilidad. Yo habría preferido, tanto en esta indicación como en otra, sobre la que viene después sobre el tema de intangibles, ¿ya? Que se trata de establecer un límite, de que el Ejecutivo se hubiera abierto a patrocinar. Porque para allá va el mundo. Y termino así. A nosotros nos van a juzgar en el mundo por la forma en que explotamos nuestro cobre, cómo explotamos nuestros recursos naturales, cómo tratamos nuestra mano de obra, nuestros recursos, nuestros trabajadores, y nos van a evaluar, y nos van a poner notas, y nos van a sancionar, y eventualmente no nos van a comprar nada, etc. Entonces, yo creo que no es contraproducente ir avanzando, aunque sea tímidamente, en poner estas indicaciones, porque van poniendo los acentos respecto a la forma que queremos producir, generar renta, generar crecimiento. Termino. A todas luces, a mi juicio, esto es inadmisible. Voy a votar que es inadmisible, ¿ya? Pero habría preferido que el gobierno lo patrocinara. Lo digo bien sinceramente, y vamos a ver qué ocurre ahora con el fondo COVID. De lo que dice el ministro, me parece que podemos tener una dificultad más adelante en nuestro proyecto. O esto puede terminar en el tribunal constitucional, etcétera, no sé. Pero yo quiero decirle que los países sociedades más sofisticadas y justas que las nuestras, hacen eso. Y por último, y yo tomo nota de lo que dijo por su intermedio el senador García cuando nombra esos países, todos esos efectivamente usan la herramienta, porque es una herramienta, ¿ya? La depreciación instantánea. Pero junto con esa herramienta usan otras herramientas también y que son también tremendamente valientes a la hora de aplicar las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia y la reactivación. Usted mencionó Nueva Zelanda, pusiste en medio, senador García, en Nueva Zelanda con 4 casos de COVID que descubrieron por rebrote, están cerrando toda la principal ciudad de la isla norte, que es Auckland. Eso, gracias. Senador Montes. Yo creo que es admisible, más todavía cuando el ministro que nos dice que no tiene impacto económico, no veo dónde son ciertas condiciones que se le ponen a un beneficio. En todo caso, comparto lo que dice el senador Lago, aquí no está en discusión la depreciación, está en discusión las condiciones para la depreciación, le diría al senador García. La verdad que la depreciación, hay momentos, coyunturas en que tiene un efecto y otras coyunturas que tiene otro efecto. Pueden ser 50 o 100%. En un país que tiene la situación fiscal nuestra, 5.000 millones de dólares no es poco, no es poco. Y cargar a los 12.000 millones de dólares del fondo COVID, cargarle 2.000, no es poco. Entonces, por eso que hay que tener seguridad de que esto va a tener el impacto. Yo lo único que pido es que el rigor nuestro debería ser que haya evaluación, tanto de lo que se planteó antes, bajar a la mitad la tasa de impuestos y que quedó de la renta, como en esto, que haya evaluación, que sepamos el real efecto para poder sacar conclusiones para el futuro, porque estas no son verdades que siempre son iguales y siempre tienen los mismos efectos. Ojalá que tuviera un efecto reactivador, ojalá que lo tuviera, pero creo que hay que medirlo para ver si lo tiene. Yo creo que es admisible y creo que no tiene ningún sentido autoimponernos restricciones del tipo que nos estamos imponiendo. Diputado Monsalve.
Gracias, secretaria. En la Cámara nosotros votamos a favor en general este proyecto, por lo tanto, de eso deja ya fuera la discusión si consideramos que debe o no debe haber la posibilidad de que se entregue depreciación instantánea. Nosotros lo votamos favorable en la votación en general. Evidentemente, en particular, quisimos regular el uso de la depreciación instantánea y colocarle ciertos límites que nos parecen más que económicos, éticos, en términos del tipo de uso que se puede hacer a los beneficios fiscales. Y yo quiero recoger las palabras del senador Lagos, porque si es que el ministro está de acuerdo con el fondo de que los recursos públicos no pueden ser usados en empresas que han sido autoras de abusos, entonces puede tener diferencias técnicas con la indicación y me parece razonable que considere que eso se puede resolver de mejor manera. Pero bueno, si se puede resolver de mejor manera, lo que correspondería es que el ministro propusiera una indicación alternativa. Pero aquí el ministro no está de acuerdo con esta indicación, tampoco propone indicación alternativa y por lo tanto lo que nos sugiere a nosotros como oposición es que dejemos la puerta abierta para que los recursos públicos puedan ser usados eventualmente en prácticas que son completamente abusivas e inaceptables. Y evidentemente yo no estoy de acuerdo con eso y creo además que esta indicación es admisible porque efectivamente coloca más bien requisitos, no coloca, digamos, materia tributaria directamente. Gracias, presidente. Diputado Mulet. Muchas gracias. Mire, yo agregar una cosa, el inciso final del artículo 65 de la Constitución es bastante claro y yo creo que se ha interpretado erróneamente por Secretaría el rechazo, por eso que estoy por la admisibilidad, ya que señala que el Congreso Nacional solo podrá aceptar, disminuir, que es el caso, o rechazar, al menos parcialmente, los servicios, empleos, monumentos, préstamos, beneficios, en este caso, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el presidente de la República, de manera que creo que el Congreso tiene plenas facultades para presentar esa indicación y le pediría que si me diga si se aplica o no el inciso final del artículo 65, porque es bastante claro en la materia. En este caso se está disminuyendo, ¿cierto? O se está rechazando para algún tipo de empresa. Aquí no se está ampliando, en ningún caso, los gastos, de manera que esté en la lógica de la facultad que siempre ha tenido el presupuesto nacional. Yo no estoy dispuesto a restringir las escasas facultades que tenemos en esta materia. Por último, creo que la señal que da la indicación es una señal potente igual. Nadie está cuestionando la depreciación y la propuesta del gobierno, pero creo que hay límites, digamos, y creo que el impacto que ha tenido en la sociedad chilena, los casos, por ejemplo, de las colusiones u otros han sido brutales, y creo que el gobierno y el Estado de Chile deben dar señales claras en ese sentido. Por eso que estoy por la admisibilidad. Diputado Pérez. A favor de la inadmisibilidad. Diputado Ramírez. Presidente, se han esgrimido muchos argumentos, yo solamente me quiero referir a un par de cosas que dijo el senador Lagos, que me parecen razonables, pero que no son lo mismo. El senador Lagos pone el ejemplo de restricciones que se ponen a empresas que tienen trabajo infantil o que producen dañando el medio ambiente. La verdad es que esos son casos en que nadie puede estar de acuerdo en que esas empresas tengan el mismo tratamiento que el resto, pero ahí se están produciendo ese tipo de conductas en acto. Tiene niños trabajando, están contaminando. Acá la indicación lo que dice es que la empresa que alguna vez se coludió, y eso hace toda la diferencia. Porque al final del día, como decía el diputado Baut, puede ser que incluso los dueños sean distintos. Y vamos a estar desfavoreciendo a esos trabajadores de esa empresa por algo que a mí me parece que está mal calibrado. Y por lo tanto, presidente, creo que esta analogía no es válida para este caso. Yo voto en contra de la reconsideración de admisibilidad. O sea, vota porque es inadmisible. Presidente. Secretaria, yo creo que la indicación es inadmisible y quiero insistir que lo que estamos votando
es la admisibilidad o no de una indicación que claramente tiene que ver con efectos tributarios. El debate puede ser interminable. Respecto de los temas más de fondo o el objetivo que persigue la indicación, yo lo comparto, lo he compartido siempre. Pero también tenemos que ser rigurosos con la aplicación de las normas que nos rigen. A mí me pueden gustar o no me pueden gustar. Ya buscaremos, cuando corresponda, modificaciones más sustanciales a la actual Constitución. Lo decidirán quienes formen parte de esas convenciones constituyentes que yo espero puedan ser elegidas directamente por la ciudadanía y que hagan un buen trabajo. Pero estamos discutiendo otra cosa. Estamos discutiendo la admisibilidad o no y creo que claramente en este caso es inadmisible. Esa es la razón por la cual antes de conversar el tema o iniciar el debate, le planteé al gobierno si estaba en disposición de patrocinarla. El ministro tomó una postura que es respetable. Seguramente en los otros países a los que se ha hecho referencia de cómo se ha enfrentado este tema, las limitantes han sido decisiones tomadas por los ejecutivos y por los gobiernos en uso de sus facultades. Así que son situaciones distintas. Yo voto inadmisible, secretario. Entonces, hay 6 votos a favor de la inadmisibilidad, 3 por la admisibilidad y una abstención, por lo tanto se declara inadmisible. Bien, señora secretaria, entonces lo que corresponde es seguir con, ¿qué otras indicaciones? Viene porque este texto no en el tiene... orden, ¿perdón? No, le decía que este texto no tiene modificaciones. No. Enseguida lo que corresponde en el orden del articulado es una incorporación de un inciso que propone el Ejecutivo, también en el artículo 22 transitorio bis, que señala lo siguiente: el servicio de impuestos internos, lo van a poner en pantalla, el servicio sí, por favor, de porque me impuestos... pierdo aquí con el comparado. Ahí está. El Servicio de Impuestos Internos podrá revisar o fiscalizar los valores que correspondan a las operaciones que se acojan a lo contemplado en este artículo y aplicar a su respecto lo establecido en el artículo 64 del Código Tributario o lo contemplado en el artículo 41, letra E, de la Ley sobre el Impuesto a la Renta. Ya. ¿Qué página es, perdón, señor secretario, qué página está? En la 16. Ya. Presidente, pero Sí. tenemos que votar antes los artículos en orden, porque el artículo 2 no ha sido votado. Y ustedes lo rechazaron, porque rechazaron en general. Nosotros lo aprobamos, en particular. Pero hay que votarlo, a mi juicio, ¿no? No se rechazó, lo que pasa, diputados, que ayer lo aprobamos en general. La idea general fue. Y con eso damos por aprobado todo donde no hay indicaciones. Exacto. De acuerdo. Entonces, yo le pediría, para no confundirnos, porque de repente uno se enreda mucho, si el Ejecutivo nos puede explicar el alcance de la indicación, que es justamente para tener una mayor fiscalización de la aplicación de la norma. ¿Está por ahí el Ejecutivo, no? Sí, presidente, aquí estoy. No sé si me ven. Es que no alcanzo a ver toda la galería, ministro, por eso me pregunto. A veces no me veo yo mismo. Gracias, presidente. Presidente, yo sé que este tema ha generado harta discusión, ¿se entiende? Porque es un tema nuevo. Nosotros hemos planteado que queremos ayornarnos con las mejores prácticas afuera. Déjeme partir por lo intuitivo. Así que acá la intuición económica puede servir mucho para despejar cualquier duda. Acá, presidente, se da el absurdo en nuestro país que los fierros, que son activos en los cuales usted invierte y son necesarios para producir renta,
A esta hora ya está todo. Parece que hay un micrófono abierto. Tiene abierto un micrófono. Beneficio a la empresa para que pueda aceleradamente. Callen a Navarro. Mucho activo que no. Silencio desde allá, presidente. A ver. De ahí sí parece que puedo retomar, presidente. Sí, por favor. Senador Navarro, le ruego que mantenga el micrófono apagado. Siga, ministro, por favor. Como le decía, presidente, para entender el contexto general, la intuición económica que hay detrás de esto, se da en nuestro país el absurdo, presidente, que hoy día cuando usted invierte en fierros, en máquinas, que son obviamente necesarias para agregar valor, para producir renta, es natural que usted pueda depreciarlas, es decir, reconocer que su expiración o término de vida útil pueda ser reconocido como gasto, toda vez que es necesario para producir renta. Y ahí viene toda la discusión si usted lo reconoce lineal, acelerado o instantáneo. Esa es la diferencia temporal a la que yo me referí latamente. Pero el absurdo está, en presidente, en que no ocurre lo mismo. Hay una discriminación respecto a los llamados activos intangibles, que pueden ser igual o incluso más necesarios para producir renta dependiendo de la empresa. Y usted no los puede apreciar, es decir, usted invierte en ellos, con eso tiene la materia prima, por así decirlo, el activo intangible, para generar valor agregado y producir renta, y usted no lo puede amortizar. Y esa simetría es bien absurda, es absurda de suyo, pero es aún más absurda en pleno siglo XXI, donde hemos visto que buena parte de las empresas de servicios, innovadoras, tecnológicas, que diversifican nuestra matriz productiva, se basan en ese tipo de activos. A mayor abundamiento, presidente, y yo me decía que nos ayornamos a las mejores prácticas, nosotros hemos hecho un análisis acabado de las prácticas, las mejores prácticas en esta materia y qué países tienen esto. Y voy a citar simplemente países como Bélgica, Alemania, Canadá, para nombrar algunos que son referentes que creo que nadie de nosotros podría dejar de admirar o decir que no son países serios. Entonces, presidente, esa es la idea. Ahora, es cierto que es novedoso en nuestra legislación, creo que es importante que demos una señal pro siglo XXI, que seamos consistentes además con un discurso que yo creo que todos compartimos en pos de la innovación, la agregación de valor, de la diversificación de nuestra matriz productiva, y también incluso referente a la PYME, presidente, los pymes que vinieron ese día lunes a la sesión del Senado, varios de ellos se refirieron a este tema, particularmente los pymes de innovación, los fintech, etcétera, que se basan en este tipo de activos. Entonces, nosotros queremos avanzar ahí, por las razones que he indicado, pero entendiendo que es algo nuevo y que genera dudas y un montón de preguntas. Tuvimos un largo debate en la Comisión de Hacienda que usted preside en el Senado, y finalmente esto fue aprobado. Ahora, yo quiero recordar, y antes de la indicación, presidente, perdone que me explaye, que nosotros con todo, por ser algo nuevo, le pusimos un montón de restricciones. O sea, esto no es una cuestión general. En primer lugar, como ustedes recordarán, restringimos esto, no estamos hablando aquí de todos los activos intangibles, lo estamos restringiendo en un universo bien acotado, que son los derechos de propiedad industrial protegidos por la ley 19.039, que son los derechos de propiedad intelectual protegidos por la ley 17.336, o las variedades vegetales, una nueva variedad vegetal protegida conforme a la ley 19.342. Entonces, eso restringe ya el universo, presidente, y agregamos una serie de otras restricciones para evitar malos usos. Tuvimos largamente esta discusión, usted recordará que incluso estuvimos redactando indicaciones en un fin de semana entero de trabajo con los asesores del senador Monte, y llegamos a un consenso con ellos al menos respecto al tenor de estas indicaciones, y eso es lo que permitió que finalmente esta parte de esta indicación, la amortización de intangibles en los términos referidos, fuera aprobada. Entonces, presidente, le pido un minuto más para referirme a la indicación en concreto, que es lo que agrega respecto a estos resguardos, y revisar muy rápidamente los resguardos ya existentes para que ustedes se queden con la tranquilidad de que esto no es una norma general, sin resguardos, sin fondo. Tiene una serie de resguardos que ustedes señalaron, que nosotros incorporamos en la flexibilidad que hemos querido tener este tema, recibiendo y recogiendo sus opiniones. Así que, si me permite, le voy a dar la palabra a Manuel Alcalde por un minuto para que termine de ahondar respecto a la indicación y los resguardos aquí contenidos. Muy bien, don Manuel tiene la palabra. Gracias, presidente, y saludar a todos los senadores y a la secretaria. En relación a esta indicación,
se incorpora una serie de resguardos que señalaba el ministro que hemos incorporado en la amortización de intangibles. Y déjeme hacer un breve repaso porque creo que son muy importantes a la hora del debido uso de esta norma. En primer lugar, se establece en forma específica una facultad de impuestos internos de poder exigir que todos los años la inversión que se realiza en intangibles, en cualquiera de estos intangibles que están protegidos por ley, es decir, por la ley de propiedad industrial, por la ley de propiedad intelectual o por la protección de variedades vegetales, sea informado a impuestos internos. ¿Con qué finalidad? Uno, de que impuestos internos tenga conocimiento de la inversión que se está realizando en intangible. Dos, de que impuestos internos pueda revisar y acreditar que efectivamente esa inversión y ese activo está vinculado al negocio de la empresa. Y tres, con la finalidad de que impuestos internos tenga conocimiento respecto de la razonabilidad de la inversión en intangibles que se está haciendo en este caso en particular. Y se incorporó esta norma específica, presidente, de tener que informar en forma anual en la forma que establezca impuestos internos. En segundo lugar, presidente, como parte de una norma nueva que se incorpora dentro de nuestra legislación, que viene a generar este tratamiento simétrico en la inversión en activos fijos versus la inversión en intangibles, es que también al cabo del primer año de implementación o de utilización de la norma, se estableció el deber de ir a informar a la Comisión Mixta de Presupuesto en forma acabada cómo ha sido utilizada esta norma por los distintos contribuyentes. Y quedó una obligación de que el Ejecutivo tenga que ir a esta comisión mixta a informar este primer año de la amortización 100% del intangible. Y en tercer lugar, presidente, y es la indicación que se viene incorporando en esta sesión, en forma específica, se le está entregando una facultad de impuestos internos que hoy día la reconoce el Código Tributario y la Ley de Impuesto a la Renta para efectos de revisar en mayor profundidad de que el valor que se está pagando por la inversión en ese activo intangible o el precio que se está pagando asociado al mismo efectivamente corresponda a valores de mercado. ¿Qué es lo que queremos salvaguardar en este tipo de operaciones en específico? Que efectivamente se ajusten al valor que pactarían partes independientes o al valor de mercado que tiene el activo en que cualquiera de estas empresas podría realizar este tipo de inversiones. Por lo tanto, presidente, en este caso en particular se han establecido 3 elementos que le otorgan facultades adicionales a impuestos internos de poder revisar en forma particular lo que es este uso incorporado por primera vez en nuestra legislación y por lo tanto poder hacer una revisión exhaustiva respecto de la utilización del beneficio. Y déjeme aclarar un último punto, porque lo escuché en alguna de las presentaciones de las pymes, respecto de que esto podría abrir espacios elusivos, entre otros, de que se podría estar dando o reviviendo lo que se denomina el goodwill tributario. Y en esa materia, el proyecto establece específicamente que tratándose del goodwill tributario, no queda comprendido en esta norma nueva. Y de hecho hay una referencia explícita a que esta norma no altera el tratamiento del goodwill tributario donde no es amortizable para efectos de la determinación de la base de impuestos. Por lo tanto, presidente, me parece importante transmitir que siendo una norma nueva se le han dado unas facultades extraordinarias en términos de su revisión, determinación y ampliación por parte de impuestos internos y que a su vez es una norma que busca generar este tratamiento simétrico en inversión en activos fijos versus inversión en intangible. Y por último, presidente, solamente hacer presente también que a consecuencia de que esta es una norma que se está incorporando por primera vez y cuya estimación, en atención que no tenemos, a diferencia de lo que es inversión en activos fijos, un registro o un catastro público de este tipo de activos, es que también se ha comprometido que el costo fiscal financiero, por supuesto, que pudiese tener esta norma va a estar excluido también respecto de su imputación al fondo COVID. Está excluido. Sí, excluido el fondo COVID, presidente, y a consecuencia de lo mismo forma parte de la rendición de cuentas del Ejecutivo en la Comisión Especial Mixta, en la Comisión de Presupuesto. Tiene la palabra el diputado Out, luego el senador Monte, y si alguien más levanta la mano, lo anoto. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Yo soy partidario de incorporar los bienes intangibles, de hecho lo voté a favor en la Cámara de Diputados, porque obviamente prefiero que se estimule la innovación o la adquisición de software y demás en lugar del arrendamiento. Lo que me gustaría, sí, y me parece razonable la norma, la indicación que están proponiendo, pero podrían
hacerse cargo de la indicación que se propone para establecer un límite, señalando lo siguiente: en lugar de podrá evaluar y revisar, poner deberá revisar cuando esta inversión supere una determinada cantidad. Es decir, que el servicio se imponga la obligación de revisar cuando se supere una cierta volumen, que podría ser perfectamente el que está planteado como límite en la indicación que planteó el senador Montes. Es una proposición que le hago al gobierno para ver si la acoge. Pepe, perdón. Y que la patrocine. Perdón, claro, Pepe, por supuesto. Para entender bien, dice, deberá revisar cuando supere el límite, independiente de cuál sea. Exacto. La indicación que ellos proponen dice podrá evaluar y revisar. Lo que yo propongo es que el gobierno... Podrá, tal como está la indicación hoy día, para entender bien, lo que establece la indicación del Ejecutivo es que el servicio podrá revisar desde una UF hasta 100.000 UF. Exacto. Revisa todas. Exacto. Es que tú, cuando dices deberá sobre el tope, deja de revisar hacia abajo del tope. No, porque el servicio siempre va a tener la posibilidad de revisar. Lo que yo quiero es que el gobierno le imponga la obligación de hacerlo cuando supere cierto volumen. Ya, ok. O sea, la petición tuya es, si el gobierno patrocina, colocarle el tope y además agregar la obligación de que cuando supere necesariamente tiene que hacer. Senador Montes había solicitado la palabra. Micrófono, senador Montes. No se escucha nada. No tengo ningún problema con la indicación. La indicación, como me dice la gente que sabe esto, ya está en la ley. Esto es una reiteración, lo que ya está en la ley. O sea, el valor agregado no hace daño. Respecto a lo que dice Manuel Alcalde de que el goodwill y la exclusión está incorporado, yo estoy de acuerdo con él porque eso fue parte de distintas discusiones. Está excluido. Efectivamente no hay ese riesgo que alguien planteó. Quiero, en primer lugar, aclararle al ministro de que los asesores, el senador Monte, dijeron esto. Me acaba de escribir, me lo ha dicho muchas veces, el ministro lo ha repetido esto. Dice que ese acuerdo no corresponde a la realidad. Que dijo mi asesor que no había acuerdo a la espera del límite a los intangibles y aclaración del cómputo de la depreciación en el fondo COVID. Que el ministro no lo habría informado. Bueno, eso es lo que quiero aclarar, porque nosotros dijimos explícitamente que no estábamos de acuerdo a través de él. Respecto mira, yo le quiero aclarar a algunos para el diálogo. Yo soy súper partidario de esta medida. El problema es que creo que hay que hacerlo bien, y ese es mi problema, porque esto no se puede hacer a la rápida, hay que hacerlo bien. Entonces, hemos tratado, mira, yo pedí que el informe de la biblioteca, le recomiendo a todos los de esta comisión que lo lean en algún momento porque vale la pena, y plantea los riesgos que han habido y las medidas muy extremas de cada país por los riesgos de evasión y elusión. También yo planteé que viniera el ministro de Ciencia y la verdad que él fue claro, esto ayudaría en algún sentido, aunque también dijo hay que focalizar bien. Y bueno, y buscar solución por la vía yo traté de ponerle un límite a los riesgos que esto tenía y por eso se planteó la norma australiana y se planteó la posibilidad de incorporarla ahora a partir de Manuel Melero. No nos pareció mal la idea de ponerle un porcentaje distinto para que hubiera una mayor dedicación efectiva a impuestos internos. La primera vez que yo planteé que impuestos internos tenía que explicitar su rol, esto no había nada en el proyecto original, nada, no estaba. Se incorporó a partir de este debate, como lo relata Manuel Alcalde, entonces fue incorporando y bien. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? En primer lugar, para hacerlo bien hay que tener alguna estimación del rango de costo fiscal, porque a veces se hace a partir de experiencia de otros países, de acá, en fin, se puede especular mucho, eso no está. Primera vez, por lo menos, que hay un proyecto de algo que puede tener un impacto de alguna significación que no se dice al menos un rango. En segundo lugar, la norma de elusión y evasión que tiene que ver con lo que voy a decir a continuación es algo que hay que explicitar, porque ¿cuál es el objetivo de esto? Y en eso yo creo que Pepe Out debería revisar, porque aquí, ¿cuál es el objetivo? ¿Es compraventa de patente o el arriendo de patente? ¿Es el objetivo estimular eso? ¿El mercado de patente? ¿O la estimulación es a la creación tecnológica, a la incorporación de cuestiones que ayudan a la adaptación tecnológica, a la incorporación? Esto lo plantearon hasta los científicos, aquí no está claro cuál es el eje, cuál es el objetivo.
Y la verdad que los mayores riesgos de evasión y elusión son no solo cuando es compra y venta, también ahí, o cuando es arriendo o no arriendo. Y el gran problema es que hoy día la posibilidad de descontarlo en las contabilidades tiene que ver fundamentalmente con la compra o arriendo. Es por eso que nosotros creemos que el tema de evasión y elusión requiere al menos estudiar la legislación de otros lados y que eso no ocurra. Bueno, yo quiero repetir, yo soy firme partidario de esto, creo que todos somos firme partidarios de esto, pero hay que hacerlo bien. La innovación es fundamental, pero hay que hacerlo bien. Y yo solo pido que quede claro en el informe de esta comisión, a propósito de este debate, que aquí los responsables son los responsables. O sea, y si aquí va bien, fantástico, gran logro. Si aquí hay problemas y se nos filtran por distintos lados, también hay responsables. Ojalá que no lo haya. Yo no quiero que lo haya. Lo que sí creo que tenemos que ser rigurosos. Y me propusimos algo tan elemental como poner una forma, un techo, una posibilidad de hacerlo. Bueno, eso tampoco se consideró en distintos momentos. Yo lo lamento. Y por eso yo voté en contra en la Comisión de Hacienda. Y lamento que esto no tenga la certeza de que va a tratarse dentro de ciertos rangos. Eso prefiero. Presidente. Presidente Lago. Aquí Lago. Sí. ¿A quién me ofreció a mí? Coloma y Gracias, presidente. No, lo mío fue breve, Ricardo. No te preocupes. Coloma el breve. Lago el Alto. Oye, yo creo que dos pequeños comentarios, digamos. O sea, porque esto es un tema importante y yo quiero tratar de aportar a ver si puedo encontrar una solución. Pero una cosa de hecho, porque a mí me quedó dando vuelta lo que comentó el senador Monte ayer respecto al tema del informe financiero, porque yo me recordaba, y afortunadamente lo chequeé anoche a una hora alta, de que en la reforma tributaria del 2014, yo reclamé lo mismo, hubo muchos temas que el informe financiero, fíjese que el informe financiero, la reforma más grande que hay en Chile, la última década, tiene 6 páginas. 6, no tiene más, lo tengo aquí. Y dentro de eso hay muchas cosas que no fueron contabilizadas porque no se podían, no se sabía qué iba a ocurrir. Y se dio una cifra global. Dicho sea de paso, mirándolo hoy día, el informe financiero, al final revela que la reforma tributaria se recaudó la mitad de lo que se dijo que se iba a recaudar, la mitad. Y hay muchos ítems en que no hay un informe porque no se sabía cómo iba a funcionar el tema. Y esto es exactamente lo que se está haciendo ahora. Y a veces es una muestra de seriedad de no colocarle una cifra X. Es algo que tiene que enfrentarse en el futuro, que tiene que ver con la modernidad, no me cabe duda. Que lo hagamos ahora o no lo hagamos ahora, vamos a estar discutiendo esto en los próximos meses porque es consustancial al desarrollo del siglo moderno tener esto. Me doy cuenta más que todo hemos sido, porque no quiero calificar a nadie, muy variando en esa línea. Entonces, lo que sí también me hace fuerza lo que dice el diputado Out, porque yo lo encuentro bien razonable de generar esta cierta obligatoriedad. Yo creo que lo importante es que sea con un límite alto para que el costo de fiscalización no supere el beneficio. Por ejemplo, que sea un límite alto la renta imponible, algo que suponga que va a haber una obligación de impuestos internos en estas condiciones de tener lo que dice el diputado para que no haya abuso, digamos, claro, sí. Y donde uno puede tratar de fijar un criterio, por ejemplo, en un porcentaje de la renta disponible que tenga este beneficio del intangible. Por ahí puede ser, no sé, ministro, si usted, Sayana, no sé si apunta en esa línea, pero creo que por ahí podemos juntar dos elementos que están madurando. Primero, la necesidad de incorporar estos intangibles y segundo, establecer una norma, por mientras por lo menos puede ser definitiva, en donde hay una obligación de impuestos internos cuando esto sea respecto de la declaración, sea un elemento importante. Y eso me parece que podría ayudarnos a llegar a un acuerdo que sería bien oportuno a esta altura de la discusión. Gracias, presidente. Gracias, senador Coloma. Senador Lagos, don Ricardo. Micrófono, senador Lagos. Ricardo. Disculpe. No, voy a tratar de ser lo más breve posible porque creo que Pepe ha dado una sugerencia que es bien importante, que pasa de algo facultativo a una norma de carácter más imperativo hacia el servicio de impuestos internos. Y nosotros, entendiendo que aquí nadie ha dicho que no está por apoyar la innovación a través de incentivar la depreciación o la amortización de intangibles. El tema es que si no lo conocemos bien
Si el mismo gobierno sostiene que es difícil calcular el impacto que tiene, por eso el informe financiero no existe desde este punto de vista. Si es que hay países que son, como voy a reiterar nuevamente, me encanta eso, más sofisticados que nosotros, están más adelantados en algunas áreas, otras no. En esta materia todos tienen algunas limitaciones, lo enmarcan, lo acotan, y nosotros estamos aprobando una norma de carácter transitorio, no es permanente. Entonces, hace todo sentido, lo digo desde cae de Maduro, de que el gobierno debería patrocinar, ponerle un límite, un techo, un umbral. Se mencionó el caso de Australia, que creo que es el equivalente a 20 y tantos millones de pesos, 8.000 UF. Hagámoslo así. Y no partamos diciendo que es insuficiente, porque la gran innovación, veamos qué ocurre. ¿Ya? Porque si estamos todos de acuerdo que es bueno, o creemos que es bueno, pero no sabemos cómo medirlo, no tenemos claridad del impacto que va a tener, vamos a decir impuestos internos, espero que le digamos, tiene que meterse en aquellas innovaciones o depreciaciones de cierto valor hacia arriba. Pues bueno, yo creo que está de Maduro. ¿Cómo no vamos a concordar algo con esto? ¿Ah? O sea, yo le pido al Ejecutivo que evalúe la indicación que presentó el senador Montes en conformidad a la sugerencia de Pepe Auto. ¿Ya? Yo había pedido la palabra antes, en todo caso. Ya, gracias. ¿Cómo, perdón? Eso, no, está bien, sí, está bien. No, es que no te escuché la última parte, Ricardo. No, que te digo que yo quería decir esto al principio, pero parece que no se vio, o tenía la pantalla apagada cuando pedía la palabra para explicar esto al principio. No, que no fuéramos... me di cuenta. No, lo que pasa es que Auto es más cabezón y ocupa toda la pantalla, entonces uno lo ve primero. Claro, si cualquiera que se ponga así queda bien, pues, pero no. No, pero hablando en serio, yo quiero saber si el Ejecutivo está en condiciones de patrocinar esto y que vayamos además a ponerle un límite. ¿Ya? Bueno, ministro, mire, yo creo que está más que claro cuál es el ánimo que tiene mayoritariamente la comisión, o más bien creo que unánimemente, que es que exista, como se ha dicho, la posibilidad de establecer una depreciación para los intangibles. Aparece como positivo en todo sentido. Los riesgos, el propio gobierno lo ha establecido con las restricciones y acotarlo, ¿no es cierto?, a los 3 ámbitos bien establecidos, con un rol mayor del Servicio de Impuestos Internos. A mí me parece que es muy pertinente la observación que hace el diputado Aut y la propuesta de un tope que está desde el inicio en la discusión por parte de varios parlamentarios en el documento que presentaron de oposición. El senador Coloma no habla de tope, pero habla de un porcentaje que para los efectos es casi la misma idea. O sea, depende, evaluemos. Pero la sugerencia, ministro, es que usted pudiera acoger esta idea que tiene la mayoría y si no la totalidad de los miembros de la comisión. Y creo que nos ayudaría también a mirar en positivo qué es lo que viene, porque como se ha dicho, es transitorio, vamos a tener un tiempo de evaluación, tanto el Ejecutivo como el Parlamento también verá, porque el día de mañana va a haber que legislar de manera permanente, y esta experiencia, si la trabajamos bien, puede ser en positivo y una base para el futuro. Si no la trabajamos bien, puede significar un retroceso que nadie quiere que suceda. Así que formalmente le pido a nombre de la Comisión que que usted pueda patrocinar estas dos peticiones. El diputado Pérez está pidiendo la palabra. Gracias, presidente. Bueno, antes de escuchar lo que usted le ha solicitado al Ejecutivo, y un poco para zafar el tema, digamos, de la propuesta que ha hecho el diputado Aut y otros que han planteado, dado que existen límites para que poner un límite podría generar complicaciones técnicas de medir cuánto el impacto, no se ha hecho antes, es novedoso. Quisiera proponer a lo mejor una salida alternativa, que el Servicio de Impuestos Internos se obligue o esté obligado a informar semestralmente o anualmente a ambas comisiones de Hacienda de cuál es el impacto de esta medida, que nos vaya informando cómo se van comportando, dado que parto de la base que es algo novedoso acá en nuestro país, en nuestra legislación, y eso que no sabemos cuál va a ser el comportamiento de aquí para adelante. Eso está en la propuesta. Pudiera considerar, digamos, como una forma de tener mayor certeza respecto al instrumento. Gracias. La información a la comisión mixta ya está en la propuesta, diputado Pérez.
Perdón, ¿alguien más había eso? Que yo prefiero que se informe a las comisiones de ambas cámaras por separado. Está establecida la comisión mixta, eso es lo que se propone, pero puede ser a las comisiones de Hacienda. Yo entiendo que habíamos quedado al final que fuera ambas comisiones de Hacienda, pero... Me parece mejor idea. Es una de las propuestas. Lo que estoy diciendo es que está en la propuesta, está la mixta, pero puede ser Hacienda de la Cámara y del Senado. Ministro, ¿por cuál se va a ir? Tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias por la flexibilidad. Creo que la sugerencia del diputado Out va en el espíritu. Así que lo que yo le pediría es dejarlo stand-by, habiendo como acuerdo en esa orientación, a poder hacerle una fórmula, porque lo decía el senador Coloma, tiene toda la razón. O sea, acá hay un tema de eficacia y eficiencia de la fiscalización, de forma tal de que los costos no superen el beneficio, porque esto al final puede terminar desviando muchos recursos de fiscalización de impuestos internos si es que el umbral queda muy abajo, y esos recursos naturalmente dejan de estar disponibles para otras fiscalizaciones donde se nos puede colar gente que va o abuse, según se decían antes. Entonces, creo que un criterio, presidente, es que el umbral debería ser lo suficientemente alto para que justifique el costo de la fiscalización y lo suficientemente bajo para que no sea laxa esta medida. Y creo que el segundo criterio es que tiene que tener ese umbral algún escalamiento con el tamaño de la empresa, porque como se comprenderá, poner un techo fijo de lo que sea, 10.000 UF o qué sé yo, no tiene mucho sentido, de la misma manera que no lo tiene decir, por ejemplo, que la depreciación de activos fijos solo se pueden depreciar hasta 10.000 UF, porque 10.000 UF puede ser infinito para una empresa muy chica y la nada misma para una empresa muy grande. Entonces hay un tema de escala que hay que recoger. Así que yo tomo los ejes propuestos por ustedes, presidente. Déjenos, si les parece a ustedes, darle vuelta a una fórmula que se haga algo de aquello, y si quiere lo volvemos a revisar en final. Dígale a don Manuel Alcaíno que sea pródigo en hacer una propuesta rápida. Entiendo que alcalde, no Alcaíno. Perdón, alcalde, perdón, me confundí. Ojalá nadie se sienta ofendido, pero entiendo entonces que él deberá, como más potente por parte del diputado Out, lo acoge, y también la opción del límite, que puede ser o un tope o puede ser un porcentaje, porque va todo en la misma línea. Lo que quedamos abiertos a esa situación en un marco de entendimiento de Solo para aclarar, lo que yo entendí de la propuesta del diputado Bausi, que yo recojo, es que se estableciera un umbral a partir del cual el Servicio de Impuestos Internos deberá fiscalizar. O sea, es un requisito de fiscalización. Eso es lo que nosotros trabajaríamos. Efectivamente, pero se entiende que tiene la facultad del servicio para revisar todo lo que está bajo el umbral también. Sí, por supuesto, pero no estamos fijando un techo para la amortización, sino que un piso a partir del cual tiene que fiscalizar. Eso es lo que yo entendí. ¿Sí? ¿Le parece al resto de la comisión que nos vayamos por ahí buscando una solución que nos ayude a tratar de que sea lo más positivo? Entonces, señora Soledad, seguimos. ¿Qué otra indicación tenemos? Enseguida hay una proposición del senador Montes para incorporar a este mismo artículo otros incisos nuevos que dicen lo siguiente: en todo caso, para acceder al beneficio de la depreciación de los activos intangibles a que se hace referencia en la presente disposición, su monto de adquisición no podrá exceder en conjunto de una suma equivalente a 8.000 unidades de fomento durante el ejercicio comercial respectivo. El servicio, con el objeto de evitar un uso indebido del beneficio establecido en los párrafos anteriores, establecerá mediante una o más resoluciones las reglas y procedimientos necesarios para acreditar fehacientemente el monto, naturaleza y características de los bienes intangibles adquiridos en el ejercicio comercial respectivo, por medio del cual fijará, además, obligaciones de informar sobre los órganos ante los cuales se registran los derechos de propiedad industrial, los derechos de propiedad intelectual y las nuevas variedades vegetales, según corresponda. La o las resoluciones deberán someterse al trámite de consulta pública establecido en el número 1 de la letra A del artículo 6 del decreto ley número 830 de 1974. ¿Me permite, presidente? Senador Monte. No, solamente aclararle al ministro que cuando hablamos de 8.000 UF es el máximo de la depreciación instantánea con ese beneficio. Puede comprar, traer bienes de mucho mayor valor,
pero el modelo australiano, poner un tope de tal manera de tener mayor control sobre qué significa y cómo va. Y no es que no pueda comprar patentes u otras cosas de mayor valor, sí las puede, pero no tienen este beneficio. Por el Carlos, total, lo tienen solo hasta ese monto, la tienen hasta ese monto. Carlos, pero entiendo que lo que acordamos recién es que nos van a traer una alternativa que puede o ser el tope o puede ser el porcentaje, pero es la misma idea de tener un cierto control. El último inciso es establecer que el servicio, entregarle obligaciones al servicio. Si quieres los explicas o, bueno, yo no sé, Soledad, creo que si hay entrega de facultades también requiere patrocinio. Sí, sí. Así es, presidente. Pero es bueno que lo expliques, Carlos, para tener idea, porque también está dentro de los controles y los acotamientos que viene dentro de la propia propuesta del Ejecutivo. Mira, el sentido del que discutimos en la comisión, lo que pasa es que leyendo el informe de la experiencia internacional, esto tiene muchos procesos, microprocesos que pueden eludir de distintas maneras o porque se sobrevaloran, se pone un valor mayor que el que corresponde, porque se descompone, porque se cobra más de una vez. Entonces es fundamental que Impuestos Internos no solo vigile a ver qué ocurre, sino que realmente dicte ciertas normas y esté encima de todo eso para que, sobre todo en el periodo puesta en marcha, si esto ya tuviera algunos años, claro, ya se sabe y hay cierta regla, pero ahora para instalarlo se requiere un servicio que tiene obligaciones mayores para regularlo. Mira, el que lea el informe de comparación internacional, esto es una zona que se presta, si hay gente que quiere hacer cosas irregulares, se presta para cometer irregularidades. Por eso hay que estar muy cuidadoso y para eso es impuestos internos. Entonces, que dicte las normas, ese es el sentido, no es otro. Bien. Ok. Bueno, Soledad, sigamos entonces, porque la primera parte está clara. Sí, y respecto a la segunda, ¿se declara, se espera la indicación o se declara inadmisible? Porque eso es distinto, ¿no? No, la segunda es inadmisible, Juan. Sí, eso es lo que entendí yo. Y la primera parte vamos a esperarlo. Primero vamos a esperar la propuesta del Ejecutivo, que puede ir por la línea del tope o por el porcentaje. O el porcentaje. Ok, gracias. La obligación, puede dársele más precisamente atribución a impuestos internos y hay una voluntad del gobierno, no estaría de más. Y la cosa, bueno, la facultad que se está entregando ahora es una obligación, la propuesta de Pepe, eso ayuda harto. Ya, Soledad, sigamos entonces. Enseguida, el Ejecutivo propone incorporar un número 4 nuevo que reemplaza en el inciso primero del artículo 29 transitorio la frase 6 meses después de la publicación de la presente ley en el diario oficial por 10 meses después de la entrada en vigencia de la presente ley. ¿Se podría explicar eso, presidente? ¿Esa no es la boleta electrónica? Perdón. Perdón, don Manuel o el ministro. No sé si me escuchan. Sí, presidente. ¿Ah? Sí, lo que hace esta indicación, presidente, como hablamos ayer, es que según la reforma tributaria aprobada y la ley publicada en el Diario Oficial en marzo, el inicio de la puesta en práctica de la boleta electrónica debía partir ahora en el mes de septiembre. Como yo expliqué ayer, la boleta electrónica no solo es importante porque es un paso hacia la modernidad, sino que también es fundamental porque es un doble paso hacia la formalización, que todos queremos avanzar hacia allá y esta crisis lo desnuda con mucha fuerza, pero además es una herramienta fundamental para disminuir la evasión. Usted recordará que la evasión de IVA, con todo, si siendo un impuesto bien eficiente, tiene niveles de evasión relativamente elevados. Entonces todo lo que uno puede hacer ahí, la verdad es que no solo es más justo, sino que son recursos para el fisco. Y la boleta electrónica tiene ese gran atributo, y lo discutimos en la modernización tributaria porque hubo un debate respecto a si acaso la boleta electrónica iba a recaudar lo que se decía que iba a recaudar por la vía de disminuir la evasión. Bueno, y eso, por ende, retrasar la entrada en vigencia a nosotros no es algo que nos agrade, honestamente, pero entendemos que en
periodo de pandemia y no solo de crisis económica, sino que las complejidades que esto ha acarreado es algo que podría ser bien beneficioso para las empresas, para pymes, y por eso la indicación que acordamos que llevar la puesta en marcha de la boleta electrónica al 1 de enero de este año, ¿no? Es decir, retrasarla, presidente, en esos meses. Eso Bien. es la indicación. Tenemos acuerdo sobre esa indicación, supongo. ¿Será Soledad? Así se acuerda. Vamos entonces se aprobaría en forma unánime, entonces. Así es. Pido la palabra, yo no la he aprobado. ¿Verdad? Pido la palabra. El diputado Mulet pide la palabra. Diputado Mulet. Sí, presidente. Muchas gracias, presidente. Yo señalé ayer que presentamos un proyecto en el mismo sentido en la Cámara de Diputados. Y a mí me parece el plazo a diciembre es solamente 3 meses más, digamos, es octubre, noviembre y diciembre. O sea, creo que es extremo, 4 meses, perdón, incorporando septiembre. Creo que es tremendamente corto. Creo que la propia pandemia, la crisis profunda que todos entendemos y que va a costar recuperar a cientos de miles de pequeños y medianos empresarios, comerciantes y gente del comercio menor, creo que los deja en una situación de desventaja tremenda. De manera que yo creo que debe ser un plazo mucho más largo, la verdad. Pienso en la gente del mundo rural, en la gente que es analfabeto digitalmente, en mucha gente. Entiendo que en todas las zonas céntricas del país para nadie es un problema, de hecho ya prácticamente todo el comercio de los centros lo usa, digamos, una y otra vez. Pero hay que ver, yo por lo que recuerdo hay una excepción que tiene el Servicio de Impuesto Interno, pero es muy limitada, de manera que yo creo, señor presidente, que esto debiera ser por más plazo. Lo hemos alegado cuando se discutió en la Cámara, sostuvimos el mismo discurso, y hoy día lo hago nuevamente. Me parece muy corto. Nosotros estábamos pidiendo en el proyecto de ley todo el año 21. De manera que yo no estoy dispuesto a aprobarlo por unanimidad, al menos dejar mi testimonio que no estamos de acuerdo. O sea, votaría en contra, diputado, para entender bien, para los efectos del registro. ¿Sí? Exacto. Sí, que vota. Diputado Out. Entiendo que no estamos votando todavía. Yo quisiera preguntar si esta flexibilización, me imagino, no incluye a quienes ya se pasaron a la boleta electrónica y que entonces pudieran volver a la boleta física. Yo no sería partidario de eso. ¿Sí? A mí me parece que hay que restringirlo a aquellos que no se han incorporado, y en ese sentido, si fuera así, yo concordaría con el diputado Mulet en el sentido de que el tiempo es muy restringido. Podría perfectamente irse a marzo o incluso a septiembre, si es que se refiriera exclusivamente a aquellos que no se han incorporado. Lo que yo no quisiera es que esta norma sirviera para que los que ya están en boleta electrónica retrocedieran por razones de oportunidad o de posibilidades elusivas. Senador Coloma. Gracias, presidente. Que yo quiero hacerme cargo brevemente del planteamiento legítimo del diputado Mulet, pero para tratar de marcar un punto distinto. Yo, primero, creo que una de las cosas que se aprendieron de las últimas discusiones tributarias es que la formalización es decisiva, es clave. Y creo que esta pandemia nos ha mostrado una cara medio inesperada, no solamente muy importante para efectos de cobrar tributo, sino que evitar evasiones, elusiones y tener una información clara del Estado respecto de cuál es la situación de los contribuyentes. Si hubiera habido una mayor formalización en Chile, y creo que en el Estado eso ha fallado, y no solamente respecto de temas de impuesto interno, sino que respecto de, por ejemplo, los registros de hogares o respecto de la pertenencia de los ciudadanos respecto del Estado en general, obviamente pues, habríamos sido más fácil poder colaborar en esta situación que genera tantas incertezas. Entonces, a mí lo que más me sorprendió cuando se discutió esto en el Parlamento, que se invitó a personas de todos los sectores, de todos, y todos coincidieron que esto era una aspiración común, que como Estado teníamos que avanzar, no solo en la lógica económica tributaria, sino que la lógica de cómo modernizar un país, que eso permitía para la persona que daba el paso recibir adicionalmente mucho mayores beneficios que lo que de alguna manera se estaba eludiendo. Esto, recordemos,
estaba establecido para, esto se ha ido postergando, estaba para noviembre, en un momento muy decisivo para septiembre. Entonces, y por eso fue parte de las peticiones, no fuimos los únicos, con Chile Vamos, que lo hicimos en cuanto a generar una fecha que no esté vinculada a la pandemia, pero que sea de alguna manera cierta y breve para no retrasar los esfuerzos, como el diputado también lo dice. Hay muchas decenas de miles de personas que han hecho el esfuerzo. Lo hablo por la región del Maule y hemos conversado 20 veces y hemos tratado de generar mejoramientos para que eso sea así. Porque obviamente la persona ya formalizada va a tener mucho más acceso a otras cosas y contabilidades distintas, mucho más actualizadas, y que al final termina siendo un gran beneficio. Entonces a mí me parece que la posibilidad de generar estos 3 meses a partir del próximo año armoniza de buena manera el drama de la pandemia con la necesidad de modernizar el Estado. Y eso es lo que yo trataría de darle un espacio que a mí me parece que está bien pensado. Quería por lo menos para que no quedara como que esto fue un tema hacia la pasada. Esto ha sido un tema súper discutido. Diputado Mulé, digamos, que fue parte de esta discusión larga, digamos, y que yo creo que hay me parece que estamos en la buena línea entiendo yo, con la conclusión de lo que plantea el diputado Auto respecto del no retorno respecto de esto, porque si no podríamos tener un tema bastante más complejo. Gracias, presidente. Bien, gracias. Tengo al ministro, al senador Montes y al diputado Pérez. Y después al senador Lago. Ministro. Sí, presidente, perdón, es muy cortito, una precisión bien importante para la discusión que responda a las preguntas del diputado. Debía haber partido por ahí en realidad. Presidente, hoy día no hay nadie con boleta electrónica. Por lo tanto, no puede haber un retroceso ahí. Lo que sí hay es una mayoría de personas que tienen factura electrónica y hay otras que es una minoría que tienen papel. Entonces, ¿qué es lo que decía la ley? Que aquellos que ya tenían factura electrónica debían partir con boleta electrónica en septiembre, porque es básicamente el mismo proceso, son los que están más habituados y es a ellos a quienes estamos moviendo a enero. A esa minoría que todavía tiene factura de papel, la ley dice que parten en marzo del otro año, es decir, tienen bastante más tiempo, como aquí se solicitaba, para partir con la boleta electrónica. Y ahí recordarle 2 cosas. Uno, que hay un software gratuito de impuestos internos para efectuar la boleta electrónica, y uno de los temas que hablamos también ayer, ¿se acuerdan?, relativo a la mesa, es cómo generamos mayor difusión y educación respecto a la implementación de la boleta electrónica, particularmente para aquellos que partirían en marzo del otro año. Solo para precisar ese punto, presidente. Gracias, ministro. Senador Monte. Varias personas me han enviado cartas planteando que en el proyecto de honorario con boleta, en fin, quedaron fuera por este tema de ser físico y no electrónico y que los perjudicaron, en fin, yo no tenía idea de la cantidad y nunca pregunté, desgraciadamente, pero una parte de gente quedó fuera. Bueno, en relación a esto, yo creo que el diputado Mulet plantea un problema real, y el problema real es que hay gente que queda fuera. 3 meses es un tiempo muy, muy apretado. Entonces, creo que aquí hay 2 caminos. Uno es el que plantea que se alargue el plazo, pero el otro camino es que hay un esfuerzo real y consistente, como dice la letra C del acuerdo de entendimiento, el marco de entendimiento, que tiene que haber asistencia técnica, tiene que haber un plan sobre todo en las zonas rurales, en las zonas más alejadas, donde hay más necesidad, pero tendría que ser un plan para estos 3 meses, no para una vez que en el futuro. Por eso lo planteamos desde la oposición, cuando hicimos el conjunto de planteamientos, valorábamos esto en ese marco, porque creía que era lo que había planteado la senadora Muñoz, la presidenta, que era muy importante formar, porque si no, en 3 meses más vamos a estar con el problema en los mismos términos. Entonces yo creo que el compromiso ojalá se formalizara un poco más para que se cumpla, de que va a haber capacitación. Porque esto también se discutió la otra vez. Diputado Pérez. Gracias, presidente. Bueno, la misma línea que lo planteó el señor ministro, que era lo que iba a plantear yo también. Cuando se tramitó la modernización tributaria y se vio este tema, que se debatió bastante, junto con que el Servicio de Impuesto Interno pone a disposición de los contribuyentes, sobre todo los de menor tamaño y los alejados, etcétera, el software. Pero también eso llevaba la capacitación para el software, y en el caso, y por favor me corrige, ministro, si estoy equivocado, cuando se aprobó en la ley de modernización, se aprobó que para los casos excepcionalísimos,
porque no tenían conexión a internet, porque estaban muy alejados, por una serie de otras razones, el servicio del impuesto interno tiene la facultad de ir también graduando la entrada, no es una cosa así que el día X entran todos y están todos obligados. Así es. Quería recordar eso, ¿eh? Por favor. Así es. Está la facultad entregada. Tenía la palabra el senador Lago, después el senador García, después don Pepe. Y después, presidente. Señor presidente, tanto la sesión especial del Senado de la semana pasada como ayer en la Comisión de Hacienda, diversos representantes de los que participaron, dirigentes, y tengo muy grabada a Giovanna Figueroa, que además es de la quinta región, respecto que de las escasas medidas que ellos veían que se estaban trabajando, en ese minuto lo de la mesa no era ni siquiera, no estaba en ninguna parte, era este tipo de medidas junto con la postergación del pago del IVA, ¿ya? Que podía darle un respiro y una ayuda a un sector importante. Nosotros planteamos nuestra propuesta con nuestros parlamentarios, ojalá la posibilidad de llevarlo a 120 días, me parece que fue en su minuto, de postergarlo un poco más allá. Pero bueno, es lo que tenemos, pero yo sí creo que, y ahí quiero refrendar lo que dijo la senadora de mi partido, la presidenta del Senado, perdón, Adriana Muñoz, en el sentido de que cuál es el esfuerzo que se puede hacer entendiendo toda la crisis económica, la pandemia, el plebiscito, pero hay que trabajar y hay que caminar y mascar chicle al mismo tiempo en varias partes, porque si no esto nos vamos a enfrentar nuevamente a este tema. Yo recuerdo que algo similar, cuando uno trata de introducir tecnologías nuevas, que son, al final tienen un sentido y un propósito de bien común, tiene cierta resistencia, algunas tal vez actitudinales, pero hay otra resistencia objetiva, de falta de acceso a tecnología, de conocimiento de la misma, falta de capital para instalación, y recuerdo todo el tema de los GPS con la pesca artesanal, ya que lo postergamos varias veces, porque había condiciones objetivas que lo hacía muy difícil. Entonces yo creo que en esto, cuando uno quiere ser moderno, la modernidad no pasa solamente por dictar la ley y exigir la modernidad, sino que tiene que facilitar para que la modernidad se pueda implementar como corresponde. Yo igual valoro los 90 días y como dijo Carlos, vamos a aprobar esto, pero ojalá que se vea el esfuerzo por parte del Ejecutivo y del Servicio de Impuestos Internos, más allá de la página web, que entiendo que ha sido bien recibida en todo caso. Eso, gracias. Senador García. Muy breve, presidente. A ver, yo entiendo que lo estamos postergando en 4 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque esto debiera entrar a regir el día 1 de septiembre. Yo reitero que es una medida muy acertada, particularmente en las localidades más apartadas, más rurales. Esto tiene una dificultad y, por supuesto, yo creo que los próximos 4 meses hay que aplicarse para que realmente pueda comenzar a regir el 1 de enero. Gracias, presidente. Pepe, out. Gracias, presidente. Son efectivamente, como lo pedía el senador Lago, 120 días, del 1 de septiembre al 1 de enero. Lo que yo quisiera, sí, en mi espíritu consensualista, probablemente hasta Mulet podría votar a favor, es que esos 4 meses no solo corrieran para aquellos que tienen factura electrónica y que han de pasarse a la boleta electrónica el 1 de septiembre. El beneficio que está señalando el ministro solo va a correr para ellos y no para los que están en factura física, porque está dejando la misma fecha de marzo para los de factura física. Bastaría con que esos 4 meses corrieran para ambos grupos y por lo tanto el grupo de factura electrónica pasa del 1 de septiembre al 1 de enero y el grupo de factura física podría pasar del 1 de marzo al 1 de julio. Y allí estaríamos, creo yo, satisfaciendo a ambos grupos, porque es evidente que misma razón, misma disposición, a menos que alguien piense que la pandemia termina ahora. Si estamos beneficiando al grupo que tiene factura electrónica, también debiéramos beneficiar con la extensión de plazo al grupo que tiene factura física, corriéndolo también 120 días. Esa es mi proposición.
Bien. No sé si hay algo más que agregar, señor ministro. Al diputado Muley. No, presidente, yo le había pedido la palabra. Perdón, no la vi, senadora Proboste. No la vi. Presidente, también. Me disculpa. Tiene la palabra y después el diputado Muley. No se preocupe. Presidente, por el mismo tema. Lo que ocurre es que está bien todos los procesos de educación que se hagan, pero acá tenemos un problema que está a la base, que es la conectividad. Y cuando esta exigencia se hace también para los sistemas de agua potable rural, como está actualmente, el problema no es que pasemos con más o menos capacitación, sino el problema es que tengamos efectivamente conectividad. Eso fue lo que llevó a ser una excepción durante la tramitación de la ley permanente para los pequeños agricultores. Entonces, claramente, este periodo hasta diciembre del presente año es insuficiente. Si esto no va aparejado, no solo de un programa de educación y de capacitación, sino también de acceso a la conectividad, que es el principal problema que hoy día tenemos. Por eso que el 70% de los estudiantes hoy día no accede a continuar sus estudios porque no tiene acceso a conectividad, presidente. Entonces, claramente este esfuerzo hasta la postergación hasta diciembre es insuficiente. Presidente, ¿me permite? Breve nomás, yo creo que esto es un tema para mí muy relevante, señor presidente, ¿eh? Y creo que hablamos de modernización del Estado en medio de la pandemia cuando muchos, decenas de miles, cientos de miles de pequeños empresarios, como todos lo sabemos, están cayendo. Meterle una obligación más aquí en diciembre, digamos, y una adecuación más que le significa o le puede significar costo en capacitación o costo en algún software, o a lo mejor está el software gratuito, en fin, creo que ese no es el problema es más bien cultural desde mi punto de vista. Primera cosa. Segundo, yo creo que estoy partidario de que se haga, o sea, no quiero quedar aquí como una persona retrógrada que no le interesa, no, si el tema es cómo el Estado la acompaña, y la acompaña sobre todo en un momento difícil. Le estamos facilitando, ¿cierto?, las cosas a las grandes empresas, bueno, la depreciación ahora también a los intangibles, pero yo creo que no estamos ayudando en estas pequeñas cosas que afectan a miles y miles de pequeños empresarios que van a tener ese problema. Nosotros tenemos deficiencia en la conexión, sobre todo en los sectores rurales, costeros, cordilleranos. Yo represento una región tremenda, que es la región de Atacama, y no hay, bueno, yo sé que hay una norma del Servicio de Impuestos Internos para postergar las entradas, pero es bien difícil, porque exige un trámite que igual el peso de la prueba quedó de cargo de el pequeño empresario, de manera que es una facultad del Servicio de Impuestos si quiere la otorga o no la otorga. Yo quiero dejar el testimonio de esto porque creo que es equivocado hacerlo, más ahora con la pandemia, acelerarlo. Eso es lo que quiero señalar. Yo creo que es grave, digamos, que vamos a afectar y vamos a cometer un error cuando esto llegue el plazo y esta gente que está sin plata, sin liquidez, además le tenemos que hacer una transformación que no me opongo, pero no sé, me gustaría que el Estado la acompañe más, digamos, en ese proceso, con más tiempo. Tenemos un 38% de analfabetismo digital, tenemos, no sé, en los adultos mayores, generalmente son personas mayores, las que están en estas actividades en las zonas rurales todavía particularmente, etc. Pero bueno, yo quiero dejar el testimonio. Gracias, Jaime. Bien, bueno, todos los que se plantearon esta posibilidad, siempre pensamos que tiene que ir acompañado de una campaña de asesoría, de información, de apoyo técnico y tratar de que al máximo de gente pueda tener todas las facilidades del caso. Tenemos que votar el texto tal como está. Yo no sé si el gobierno va a hacer alguna modificación o alcance al texto. Me imagino que está claro que las sugerencias y las peticiones que aquí se han hecho se tienen que implementar. Así se había dicho anteriormente también. Ministro.